Prosiguiendo con las clases del módulo 9, presentamos ahora el segundo caso que hemos titulado Violencia física en el hogar. María es una mujer de 43 años que vive con su esposo Rubén de 48. Tiene 3 hijos, Juan, Ruperto y Julio, de 15, 10 y 3 años respectivamente. Rubén trabaja en una obra mientras que María es ama de casa. Sus hijos asisten al colegio, cursan el tercer año de educación secundaria y el tercer año respectivamente. Todos los sábados, Rubén recibe su pago y saliendo del trabajo se va a tomar con unos amigos de la obra, gastando gran parte de lo recibido. Regresa a su casa muy tarde, bajo los efectos del alcohol, y empieza a discutir con su esposa por los gastos del hogar. María le reclama que gaste su dinero en ir a tomar con sus amigos y comienzan a discutir y él reacciona violentamente contra ella, agrediéndola físicamente. Generalmente sus hijos se despiertan asustados por los gritos. Juan, el hijo mayor, trata de defender a su madre y termina siendo agredida físicamente por su padre. Estos episodios se repiten casi todos los fines de semana. María, cansada de esta situación, decide denunciar a su esposo en la comisaría de Cerro Colorado, iniciándose el proceso sobre violencia familiar en el primer juzgado de familia del módulo básico de justicia de Cerro Colorado. Usted forma parte del equipo multidisciplinar del módulo básico de justicia de este lugar y en su calidad de educador social le solicitan emitir el informe al respecto. Aquí tenemos nuevamente un caso, como ya antes lo habíamos explicado. Lo primero que hay que hacer es comprender cuáles son los hechos del caso. Nos encontramos frente a un caso de violencia familiar, de violencia en el cual el agresor es el padre, mientras que los agredidos o las víctimas son la madre y también los hijos. En un nivel, estamos hablando de violencia física y también psicológica, lo es la madre, pero también estos niños son víctimas de violencia psicológica, ya que como se describen de los hechos, cada vez que esto sucede, sus hijos se despiertan, se asustan, y muchas veces incluso el mayor de ellos decide intervenir para defender a su mamá. Como habíamos referido entonces, lo primero es poder comprender los hechos e identificar frente a qué tipo de problema nos encontramos. Una vez que hemos determinado frente a qué tipo de problema nos encontramos, habíamos dicho que es uno de violencia familiar. En el caso de la madre, hablamos de violencia física y psicológica, y respecto de los hijos, fundamentalmente violencia psicológica. Debemos de identificar a las partes involucradas. En ese sentido, para identificar a las partes involucradas, vamos a tener a María, que es una mujer de 43 años, como la primera víctima, el señor Rubén, de 48 años, que es la segunda víctima, y 3 niños, Julio, de 15, Juan, de 15, Ruperto, de 10, y Julio, de 3 años, ¿no? 3 hijos menores de edad que dependen completamente del cuidado de sus padres. ¿Para qué identificamos a las partes involucradas? Pues para saber, en todo caso, sobre quiénes se va a realizar las distintas intervenciones, sea que se vayan a realizar entrevistas, sea que se vayan a realizar visitas, es decir, sobre quiénes se va a realizar las distintas evaluaciones. En este caso en particular tenemos que responder, ¿no? ¿Qué se pretende con la evaluación educativa en cada caso concreto? Estamos frente a un caso en el cual hay 2 niños en etapa escolar, ya en la educación secundaria. El menor de ellos, por su edad, 3 años, es muy probable que todavía no asista al colegio. De los hechos no se dice que si se queda en casa o si es que asiste a un nido. No obstante, la necesidad de una evaluación educativa respecto de los 2 otros menores es evidente. Entonces, si queremos responder a la pregunta ¿cuál será mi labor como educador social? Será realizar un diagnóstico de cómo esta situación de violencia afecta o impacta en el proceso educativo de los menores. La siguiente etapa es determinar los medios a través del cual se realizarán las tareas. Desde mi perspectiva también considero que en este caso concreto particular, lo recomendable es también realizar una
visita al centro educativo, en el cual se realiza una entrevista con la profesora, pero que también se pide un reporte de las notas o de las calificaciones de estos alumnos, ¿no? En los hechos tampoco no queda, no hay mucha claridad si es que hay un antes, un después respecto de los hechos de violencia, que nos permitieran, por ejemplo, distinguir si es que antes, es decir, 3 o 4 meses atrás, no se producían estos hechos, y si después de un periodo de tiempo se han empezado a producir los hechos de violencia, si eso ha afectado, ha habido una variación en el rendimiento escolar de ambos menores, ¿no? No obstante, si es que frente a un caso, una circunstancia en la cual si hubiese una distinción o un momento en el cual se pudiese distinguir si es que antes se produjo violencia o no, ese también podría ser un indicador que se podría evaluar para determinar si es que existen o no diferencias. Es decir, si es que en un periodo de tiempo en el cual estos niños han estado viviendo en un ambiente donde no ha habido este tipo de agresión que ha podido generar en ellos una especie de tensión o que ha podido afectar su proceso educativo, a un momento en el cual se ha empezado a producir. La obtención de datos e información, como yo había dicho, en principio se realizaron una entrevista con los profesores, pero incluso también se podría realizar una, como ya son niños un tanto más grandes, estamos hablando de 15 y 13 o 12 años, me parece, también se podría realizar una entrevista con los menores, ¿no? En los cuales se les pregunte sobre cuál es su experiencia en el colegio, cómo se sienten, si consideran que estas circunstancias o vivir en condiciones de violencia los afecta o no, positivo o negativamente en su labor, qué expectativas tienen a nivel educativo también, ¿no? Porque nos encontramos frente a un chico de 15 años que ya está próximo a terminar la educación secundaria, el procesamiento de la información para luego poder realizar la redacción del informe y la presentación del informe, ¿no? Bien. Vamos entonces ahora, ya que hemos explicado en el primer caso a grandes rasgos cuál es el contenido, pues empezar a ejemplificar y poder explicar, por ejemplo, no sé, una especie de simulación en el caso para que ustedes tengan más elementos de cómo es que se completa, ¿no? Dice partes, el encabezado, lo primero que va a hacer es una numeración, informe multidisciplinario, por ejemplo, número 15, número 20. En este caso, ¿quién va a estar dirigido? Al juez quien lo ha solicitado, ¿no? Por ejemplo, podría ser el juez del cuarto juzgado de familia, el módulo básico de justicia de tal lugar, ¿no? En este caso vendría a ser del equipo multidisciplinario, si es que se tratase de un informe de todo el equipo, o si es que se hubiese solicitado el informe de uno solo de los miembros, pues se coloca ahí el nombre de la persona en particular que ha realizado el informe. Asunto sería la identificación del proceso, ¿no? Sobre el proceso de violencia familiar, seguidos por, en contra de. La fecha en la que se emite el informe, y después ya vamos a realizar, a pasar a la parte del cuerpo, ¿no? Motivo de la evaluación interdisciplinar, ¿no? En cuanto al motivo, ahí lo que habría que explicar es la razón por la cual el juez está solicitando esta evaluación. Probablemente es porque tenga indicios o sospechas que esta situación o condición de violencia en la que viven los menores, pues, y los menores y también la madre, los está afectando de manera integral, ¿no? Los miembros del equipo, como ya habíamos mencionado antes, estará conformado por una asistente social, una psicóloga, una educadora o educador y un médico. Ahí vamos a poder identificar los nombres, apellidos de cada uno de los miembros de este equipo multidisciplinario. Cuando hablamos de los datos generales de identificación, esto es importante, no nos estamos refiriendo a los datos que nos permiten identificar a los miembros del equipo, sino en realidad a los datos que nos permiten identificar a las personas involucradas o sobre las cuales se ha realizado las evaluaciones que dan origen al informe multidisciplinario. En este caso concreto se evaluará a la madre, se evaluará a los menores, y en ese sentido se dirá, ¿no? Se describirá el nombre completo de la madre, cuál es la edad de la madre, cuál es el sexo, se evidente que es femenino, su nacionalidad, y seguidamente la identificación de los datos de los menores, ¿no? Incluso se incluye también el grado de instrucción, que en el caso de los menores probablemente sea de
de secundaria, no concluida, porque todavía se encuentran cursando sus estudios. La metodología, como lo habíamos dicho, depende de cada caso concreto en particular, cuál es el método que se va a utilizar. No obstante, me parece que también en este caso va a ser necesario una visita al centro educativo, entrevistas con los docentes de ambos niños, asimismo una entrevista con los niños, con ambos niños, incluso también con la madre, ¿no? Que ella podrá dar también información respecto a cuál es el rendimiento o el desempeño de sus hijos en el colegio y que también ella pueda realizar una valoración si es que ella ha notado diferencias en cuanto al rendimiento de los niños en momentos o periodos en los cuales se produce o se exacerba la violencia. En los hechos se describe que es cada fin de semana, que es el momento en el que al señor le pagan, que se producen estos hechos de violencia. Entonces, quizás podría ser que, por ejemplo, en un periodo de la semana, es decir, en una semana, como estos hechos se producen los fines de semana, quizás los lunes los niños lleguen demasiado tensos al colegio, pero que ya durante la semana como que se van relajando un poco más o que tienen días de mayor tensión y otros días que no. ¿No? Son elementos que quizás podrían parecer simplemente detalles, pero que en realidad brindan información súper importante al juez, incluso también a los otros profesionales, quienes pretenden evaluar de manera integral al menor. Bien, como lo habíamos dicho, evaluación por áreas, yo creo que aquí es muy importante complementar mucha de la información que uno recopila o incluso los resultados de la evaluación que realiza de su área con los datos e información que pueda obtener de las otras áreas, ¿no? Por ejemplo, el área social, principalmente del área psicológica. En este caso concreto y particular, del área psicológica, ¿no? Porque habíamos dicho, de los mismos hechos se escribe con claridad que los niños se sienten inseguros, que tienen miedo y que se despiertan frente a estos hechos, ¿no? Entonces, es muy probable que haya una directa relación entre lo educativo, entre el rendimiento educativo y también el aspecto propiamente psicológico. Entonces, yo creo que sí, ahí valdría la pena que el educador pudiese entrevistarse también, conversar, compartir con el psicólogo para que pueda tener muchos más elementos, ¿no? No todos los niños tienen la misma experiencia, no todos los niños tienen el mismo proceso de resiliencia frente a distintos tipos de problemas, y podría ser que alguno de ellos, sea el de 15 o el de 11, por su propia personalidad, por su propia manera de procesar la información y de vivir, esté afrontando mejor el problema y el otro no. Entonces, también yo creo que sí sería muy valioso para el educador que aproveche la información o la labor o el diagnóstico que puedan realizar o ofrecer las otras áreas para así poder enriquecer y solidificar su evaluación, ¿no? Que estamos hablando de la evaluación propiamente educativa del área educativa. Tenemos entonces seguidamente las conclusiones interdisciplinarias, que como lo habíamos dicho se ofrecen de manera integral. Aquí, producto del diálogo entre los profesionales, pues ellos van a determinar cuáles son los principales problemas que han podido identificar en los niños, a nivel integral también. Y finalmente las sugerencias, ¿no? Ahora, el tema de las sugerencias van a estar también íntimamente relacionadas, en este caso particular, con lo que son medidas de protección.